Bien, muchas gracias por la introducción, Ismael. Sí, el día de hoy la presentación que he preparado para el CTI Summit está enfocada un poco en entender los conceptos del último update que tuvo el marco ATT&CK en octubre de 2021, donde pasamos a la versión número 10, ¿no? Y todo enfocado desde una perspectiva de data, como bien mencionabas. Pero lo que quisiera que se lleven de esta presentación es cómo poder entender primero los conceptos que se han desarrollado, cómo podemos empezar a interactuar con esa información y cómo podemos empezar a aplicarlo en nuestra organización, ¿no? O en un proyecto de investigación que tengamos. Porque ¿quién mejor para conocer el entorno de la data que ustedes, ¿no? La idea es poder tomar todos esos conocimientos y poder empezar a entender o organizar o priorizar de una manera distinta las datas que uno colecta, ¿no? O que analiza. Mi nombre es, como decía Ismael José Rodríguez, y voy por CyberPanda H en Twitter. Soy investigador de amenazas para MITRE, específicamente en el grupo de MITRE ATT&CK, ¿no? Donde colaboro en el desarrollo de aspecto de data sources o fuentes de datos, ¿no? Pasando al español. Y también soy cofundador de OpenTrade Research, una comunidad que viene creciendo bastante, teniendo bastante contribuciones a través del blog o los proyectos que ustedes pueden ver, ¿no? Si quieren averiguar un poco más sobre nuestros proyectos, por favor, este link abajo de GitHub, donde pueden encontrar todos los proyectos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Un poco, siempre tenemos personas que de repente están empezando en cyber o que primera vez que se escuchan del término ATT&CK, rápidamente entender el marco de ATT&CK, cuál es el estado actual de la versión 10, empezar a entender un poco los conceptos nuevos que han aparecido en esta última versión, como componentes y componentes de datos, cómo está representado en el esquema STIDS, cómo podemos consultar esta información y finalmente algunas ideas que me gustaría compartir para que ustedes puedan implementar estos nuevos conceptos en su organización. Bueno, empecemos qué es rápidamente el marco de ATT&CK, ¿no? Considerando la versión 10 que se publicó en octubre del 2021. Y básicamente ATT&CK es una base de conocimiento donde uno puede encontrar diversos, digamos, comportamientos de adversarios, contexto alrededor de ellos, pero adversarios reales que han sido documentados, ¿no? Como se mencionó anteriormente, en octubre del año pasado se publicó la versión 10 y vamos a conversar sobre el contenido de este último update. Algo que me gustó mucho del blog post que se soltó ese día junto con la versión 10, es la imagen que ven a la derecha, donde se puede entender un poco cuál es el impacto de estos nuevos conceptos en el modelo actual de ATT&CK, y vamos a conversar un poco más a detalle sobre eso en diapositivas que vienen más adelante. Siempre es bueno a veces regresar un poquito al pasado para poder entender, ¿no? Cuál fue la situación, cómo podemos mejorar, ¿no? En situaciones actuales. Y si retrocedemos un poquito a la versión 8 de ATT&CK, teníamos el concepto de fuentes de datos o data sources como una información, un contexto adicional que describía una técnica, ¿no? Y ustedes lo van a poder apreciar en la parte de arriba a la derecha como simplemente un campo donde te daba una lista, nombres de fuentes de datos, ¿no? Que cuando comenzamos a analizar todo este aspecto, habían algunos términos que no ayudaban al momento que uno quería comenzar a entender la data que podía analizar para entender una técnica, ¿no? En la versión 9, el update, seguimos trabajando con este campo y comenzamos a implementar el tema de fuentes de datos y componentes, pero es en la versión 10 donde este contenido de fuentes de datos se vuelve más relevante dentro del modelo de ATT&CK al volverse objetos dentro del modelo. Vamos a revisar más adelante a qué objetos nos estamos refiriendo. Pero ahora toda esta información, si uno va a la website de ATT&CK, lo va a poder encontrar dentro de la sección de detecciones de ATT&CK, que hace un perfecto matching con la descripción, ¿no? Que te ayuda a entender cómo puedes tú empezar a analizar la data sobre la técnica o el comportamiento del adversario, ¿no? Para poder desarrollar una estrategia de detección. Acá tenemos en la página,
tenemos acceso a cada una de las fuentes de datos, como por ejemplo tenemos módulo y proceso, ¿no? Y como pues, se pueden dar cuenta hacia la derecha, cada una de estas fuentes de datos ahora tienen una metadata que describe cada fuente de datos, ¿no? Actualmente lo que van a encontrar dentro del ATT&CK, dentro del marco de ATT&CK, son 38 fuentes de datos que están siendo usadas para agregar contexto de la matriz Enterprise. Estamos todavía en proceso de poder extender este concepto de fuentes de datos y componentes de datos a otras matrices como ICS o la matriz de dispositivos móviles. Ahora, pasemos un poquito más a detalle a entender este modelo. He mencionado fuentes de datos, componentes de datos, pero tratemos de entender el concepto de cada una de estas definiciones. En el último paper que se publicó con la filosofía del marco ATT&CK, tenemos los 5 principales objetos, ¿no?, que brindan el contexto, toda la inteligencia acerca de cada una de las técnicas, ¿no? Y el aspecto de fuentes de datos se mencionaba o se menciona dentro de este esquema, ¿no? Como les decía, como parte de la metadata para describir el comportamiento del adversario y poder generar una detección, pero no era parte de este objeto, ¿no? Y por lo tanto faltaba un poco más de contexto para poder hacer ese matching, ¿no?, con la data que uno tiene o que colecta en el ambiente. Es ahí donde para esta última versión se crearon 2 nuevos objetos que ustedes van a encontrar dentro del marco de ATT&CK, que son las componentes de datos y las fuentes de datos. Las fuentes de datos, acá vemos un ejemplo con Active Directory. Las fuentes de datos viene a ser un concepto de network, ¿no?, que estamos describiendo, un concepto, en este caso Active Directory, pero podemos hablar de un proceso, de un módulo, ¿no?, como un concepto en general, no relacionándolo directamente a la técnica o al comportamiento del adversario, ¿no? Y lo que también tenemos, como les mencionaba anteriormente, es metadata para poder un poco describir este concepto, como por ejemplo las plataformas, en donde puedes encontrar este tipo de objetos, ¿no? Active Directory, básicamente, lo podemos ver en plataformas Windows, y también collection layers, que son básicamente en qué punto del network, del ambiente, puedes tú empezar a colectar información de este tipo, ¿no? Y otro aspecto que también contiene la metadata, pero que es bastante relevante, son las componentes de datos. Ahora, ¿qué es una componente de datos? La componente de datos, el concepto con el cual nace es para poder describir la actividad que ocurre alrededor de la fuente de datos o el concepto que estamos queriendo describir. Y como pueden ver ahí, tenemos cuando se hace un requerimiento de credenciales o cuando se manipula en cierta manera los objetos dentro del Active Directory, como la creación, la eliminación o una modificación. Entonces, 2 conceptos bastante interesantes, ¿no? Fuentes de datos como concepto y componentes que te van a ayudar a entender la actividad, qué está sucediendo alrededor de esa fuente. Toda esta información es de una perspectiva de la website, ¿no?, cuando uno quiere empezar a interactuar con esta información, pero todo esto Miter lo va a almacenar en un específico formato, que en este caso es STIX, ¿no? Y básicamente, como les mencionaba, en los dispositivos anteriores se crearon 2 objetos, estos son los nombres de los objetos, ¿no?, para fuentes de datos y otras para componentes de datos. Y regresemos al esquema que les había mostrado anteriormente, donde empezábamos lo que queremos representar aquí es un poco la interacción. Anteriormente lo que uno veía o pensaba era, ok, fuentes de datos, técnica, ok, ese es directo el matching. Entonces estamos cambiando un poquito ese foco y ahora tenemos unas fuentes de datos, ¿no?, que describe un concepto de network que puede estar involucrado en la técnica, pero tenemos ahora los data components que me describen la actividad relacionada a esa fuente de datos. Y es por eso, como la componente describe la actividad, está relacionado a una acción, ¿no?, a algo que está sucediendo con respecto a esta fuente de datos, es la componente de datos el nexo entre la fuente de datos y la técnica. Eso es lo relevante de esta imagen que ustedes pueden ver aquí.
Ahora, hay muchas formas que uno puede empezar a obtener, ¿no? La información de este nuevo, digamos, la última versión del marco de ATT&CK. Una forma, por ejemplo, puede ser accediendo al GitHub repo de MITRE, ¿no? En CTI, donde está la información de cada uno de los objetos, también en formato STITs. Pero también hay otra forma que podemos hacerlo y es usando APIs, ¿no? Para poder conectarnos directamente a los servidores públicos, los taxi server, los que son públicos de MITRE, donde toda esta información se encuentra almacenada en formato STITs. Y en este caso pueden usar la librería que ustedes deseen, pero yo quería compartir con ustedes una librería que nació en el año 2018 con el primer ATT&CK donde mi hermano Roberto y yo presentamos un primer approach de este trabajo de cómo poder ir mejorando, ¿no? el contexto relacionado a fuentes de datos. Estamos contentos porque a la fecha ya tenemos más de 200.000 descargas de la librería, que nos da una idea de que la gente está en alguna manera utilizándola y nos viene dando feedback y tenemos gente que nos está ayudando a colaborar, inclusive desarrollando nuevas funciones y más aplicaciones para poder interactuar mejor con el servidor taxi de MITRE, ¿no? Y también tenemos algunos proyectos, como por ejemplo el proyecto Sigma, que usa la librería para poder validar el mapeo que se hace de cada una de las reglas que la comunidad contribuye con las técnicas o las subtécnicas que existen dentro de ATT&CK. Una de las primeras funciones que se crearon, que hemos creado recientemente para esta presentación, fue la función getDataSources, que le va a permitir, recuerdan las 38 fuentes de datos que les comentaba. Con esta función ustedes pueden rápidamente poder obtener toda esa metadata y obtener una lista de diccionarios con todo el contexto de cada una de las fuentes de datos, ¿no? Nuevamente, como les mencionaba, actualmente estas 38 fuentes de datos solamente describen el aspecto de la matriz Enterprise y en el futuro vamos a seguir incrementando el mapeo a las otras matrices dentro del marco de ATT&CK. La otra función bastante interesante, que es la que construimos para esta presentación, cómo obtener las componentes de datos, ¿no? Actualmente hay 109 y usando la función getDataComponents, uno puede empezar también obteniendo esta información. La única de repente diferencia de esta función con la función de getDataSources en la parte del output, o lo que uno obtiene como resultado, es que van a tener un campo que hace referencia, como pueden ver en la parte de abajo, en el segundo cuadrito rojo, hace referencia a este data component pertenece a una fuente de datos, ¿no? Y cada data component debería pertenecer a una única fuente de datos. Y una función que hemos actualizado, que es bastante interesante, es la función getTechniques, ¿no? Y de repente es la que bastante gente usa, porque te brinda todo el contexto del objeto, el attack pattern, ¿no? Las técnicas que se encuentran, técnicas y subtécnicas que se encuentran dentro del marco ATT&CK. Por default, recuerdan cuando les comentaba en la versión 8, que había un campo que era una metadata que te mostraba una lista con solamente los nombres de las fuentes de datos. Bien, esta función por default te da o te brinda la información que existe en ese campo de metadata, que aún es vigente, ¿no? Para en caso alguien quiera consultar versiones anteriores de ATT&CK, pero hemos hecho un pequeño cambio al agregar este parámetro enrich data sources. Por default es falso, pero si ustedes actualizan al valor true, van a comenzar a obtener toda la información de las técnicas y en el aspecto de fuentes de datos van a obtener la información de todos los objetos de fuentes de datos y también los objetos de las componentes para que estén disponibles para su análisis, ¿no? Y si quieren revisar un poco más a detalle cómo se hizo, digamos, cuál es el código que he utilizado para poder generar este output y algunos otros comentarios, he publicado un notebook dentro del GitHub repo de ATT&CK CTI, en la carpeta, creo que el link ahí
me falta actualizarlo, pero está dentro de en Docs, en presentaciones, van a encontrar este notebook que les va a permitir un poco familiarizarse con el código, ¿no? Bien, entonces ya tenemos claro qué es una fuente de datos para describir un concepto, que es una componente de datos que nos va a ayudar a entender la actividad que está ocurriendo y cómo esa componente de datos que describe una actividad, ¿no?, relacionada a un concepto, nos va a permitir linkear con la metadata que describe cada técnica, que se describe, ¿no? Cada técnica que se describe dentro del marco de ATT&CK. Veamos cómo podemos empezar entonces a aplicar estos conceptos, ¿no?, dentro de su organización o cualquier proyecto de investigación que estén desarrollando. Y un primer paso es, me gustaría compartir con ustedes cómo nace la idea. Ustedes estarán preguntando, José Luis, ¿cómo nace la idea del component? ¿Cómo nace la idea de la actividad que va a describir el objeto, ¿no?, en este caso la fuente de datos? Eso nace de un concepto se llama ontología, una ontología de datos, que es bastante usado en proyectos de data science cuando uno quiere entender la realidad de una organización, ¿no?, pero desde una perspectiva de datos. Y eso es básicamente una ontología, es una herramienta o metodología que te va a ayudar a describir una realidad. En este caso estamos hablando de seguridad de la información, ¿no?, un entorno de red, y te va de la manera en la cual puedes tú describir ese entorno es determinando conceptos, ¿no?, que son relevantes para ti digamos, en ese ambiente o esa realidad que estás describiendo. Pero más que solamente definir los conceptos, es entender o agregar metadata que te permita entender, ¿no?, ese concepto, pero también cómo interactúan estos diferentes conceptos con cada uno de ellos. Entonces, antes de continuar, ¿no?, y aquí conversaba bastante con Jamie Williams, que también es un gran amigo que también trabaja conmigo en MITRE. Queríamos que quede claro que si bien estos conceptos de fuentes de datos y componentes de datos se han tomado como referencia para esta última versión, las últimas dos versiones que se han desarrollado de ATT&CK, pero no es una ontología formal, ¿ok? Se han utilizado los conceptos como referencia para mejorar la manera en que describimos la fuente de datos dentro del marco. Entonces, hablábamos de objetos, en este caso, por ejemplo, hablemos de servicio cloud, que es un concepto dentro de la realidad de seguridad de información, y ahora tenemos las componentes que me permiten entender un poco la actividad alrededor del servicio cloud, pero como mencionábamos, era el tema de la ontología también, no solamente para describir objetos, sino saber cómo se vinculan con otros. Por ejemplo, cómo se puede vincular el servicio cloud con el usuario, ¿no? Y ahí es donde vamos a tratar de hacer un merge, una combinación de todos los conceptos usando las componentes de datos. Porque, por ejemplo, si estamos hablando, digamos, de desactivación o modificación de un servicio cloud. Ok, sabemos que el servicio cloud es el concepto que estamos analizando, sabemos la actividad que se está generando, pero ¿quién la genera? ¿No? En este caso, el servicio cloud está recibiendo una acción, pero también tenemos otro concepto que está ejecutando la acción. Entonces, lo que nos permite a nosotros poder empezar a definir relaciones, ¿no? Y si uno va al GitHub repo de Attack Data Sources, que es uno que se utilizó como bastante referencia para la versión 9, la versión anterior de Attack, va a ver que también nosotros comenzamos con esta idea de empezar a definir relaciones para de alguna manera validar que las componentes que íbamos definiendo hacían sentido, ¿no? Pero ustedes pueden empezar también a definir relaciones que pueden ser relevantes para su entorno de red, para su organización, al momento que analizan una técnica. Pasamos al siguiente punto y vamos a trabajar, ok, José Luis, ahora tenemos relaciones, tenemos objetos que están interactuando, ¿no?, que de alguna manera describen la actividad del adversario. Entonces, podemos usar esas relaciones para poder describir comportamientos de adversarios. Entonces, primero me gustaría invitarlos a una presentación que hicimos con Jamie Williams de MITRE el año 2020 en el Threat Hunting and Incident Response Summit, donde hemos mostrado en gran detalle un caso aplicativo
de cómo usar los conceptos de relaciones entre objetos, entre fuentes de datos, para poder analizar cómo un adversario puede lograr persistencia, ¿no? Modificando o haciendo abuso de una variable que es la Core Profiler, ¿no? Los invito, el link lo tienen abajo de la presentación. Y si veamos un ejemplo más adicional, teniendo en cuenta el tema de servicios cloud que habíamos mencionado anteriormente, si vemos esta técnica, ¿no? Una técnica usada por adversarios es poder deshabilitar, ¿no? A un ambiente, a un sistema para que no genere de repente o brinda algún tipo de información a los analistas o a las personas que están desarrollando revisando algún incidente, ¿no? Entonces, dos de las fuentes de datos, la fuente de datos recomendada para esta técnica, obviamente es servicio cloud, que está relacionada, y estas dos componentes, ¿no? La desactivación del servicio cloud y modificación del servicio cloud. Y pueden ver las relaciones que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces, y aparte de esto, ¿no? Que es la información que brinda ATT&CK en la sección de detección, también nos dan algunos ejemplos de cómo, algunos ejemplos de específicos APIs que uno puede empezar a monitorear y a revisar para poder, digamos, desarrollar una estrategia de detección. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque es, ok, tenemos fuentes de datos, componentes, relaciones, y ahora hay algunos ejemplos de APIs, específicos valores que yo puedo empezar a analizar. Eso nos lleva al tercer aspecto de cómo yo puedo empezar a operacionalizar esta información, esta inteligencia que provee ATT&CK, y es, yo puedo empezar entonces a mapear telemetría, ¿no? Que se genera, que es colectada, que es procesada en mi ambiente, a cada una de estas componentes, ¿no? Entonces, y aquí quería presentar el proyecto OCEN, que es parte también de OpenTrade Research, para mostrarles un ejemplo de esta contribución, de este mapeo que uno puede hacer, ¿no? OCEN es un proyecto que está enfocado en el aspecto de data en general, para hacer documentación, para poder entender un poco los conceptos a través de entidades o clases, y el último aspecto de este proyecto, que es lo que vamos a utilizar para esta presentación, es el modelo de detección. En este aspecto del proyecto OCEN, lo que vamos a ver es cómo podemos, tomando como referencia el concepto de fuentes de datos, componentes y relaciones, cómo podemos empezar a mapear, ¿no? Telemetría a cada una de ellas. Nuevamente, la intención aquí es ¿qué ganamos nosotros haciendo este mapeo? Obviamente, lo que vamos a ganar es, primero, un tema de agilidad y rapidez al momento de querer analizar una específica técnica, pero también ganamos un poco ir conociendo, ¿no? La realidad de nuestro ambiente, y también cómo podemos empezar a, de repente, identificar algunos puntos, ¿no? Donde necesito de repente otro tipo de data, en otras palabras, agregar más contexto al análisis que estoy haciendo. Quiero agradecer a la comunidad que viene apoyándonos en incrementar el mapeo, ¿no? Más eventos de seguridad a este proyecto. Queríamos agradecer a Raid, a Olaf y también a Ruben, que están contribuyendo con muchos más eventos, ¿no? al proyecto. El formato que nosotros usamos para poder presentar este mapeo que hacemos es usamos archivos en formato YAML, que nos ayuda a entender un poco más el contenido. Y la información que ustedes pueden ver aquí es, obviamente, tiene que estar mapeado, ¿no? Las fuentes de datos, la componente y la relación que están describiendo. Y también van a ver, obviamente, los eventos de seguridad que se están mapeando. Y algo que estamos tratando de implementar es, existen algunos eventos que son bastante generales, ¿no? Y a veces es un poco difícil, si uno pone solamente la información del evento, como por ejemplo el 4663 de Microsoft Security, ese evento, si bien te describe una acción, pero puede involucrar diferentes tipos de objetos, un archivo, un proceso, un usuario, etcétera. Entonces, estamos tratando gracias a feedback que nos da la comunidad, de poder mejorar, ¿no? Aquí lo interesante de esto es que les estoy mostrando
un formato, un ejemplo tangible, ¿no? De cómo hacer este mapeo. Pueden utilizarlo como referencia para sus proyectos en su organización, pero también pueden ustedes empezar a definir, basados en su realidad, ¿no? Otro formato o adaptar el que les estoy mostrando actualmente, ¿no? El cual nosotros usamos en el proyecto de OSIM. Y también tenemos una sección donde hacemos un mapeo. Nosotros en OSIM tenemos diversas relaciones. Obviamente no todas están aún mapeadas en el marco de ATT&CK, pero tenemos un archivo en Excel que se encuentra en el GitHub repo, que es interactivo. Es decir, ni siquiera necesitas descargar el archivo para poder empezar a consultar la información que tienes ahí. Van a encontrar la fusión de fuentes, de datos, componentes, las relaciones y los eventos. Así que los invito a que consulten, y si tienen algún evento que de repente ustedes consideran que también puede ser agregado en este mapeo, por favor, déjanos saber. Nos gusta mucho cuando la comunidad nos ayuda a seguir construyendo y nos da su feedback, ¿no? Para seguir mejorando. También, si quieren ver una aplicación del uso de este archivo, de esta información, los invito a que vean la presentación de Luciano y Gabriela que hicieron en Virus Bulletin el año pasado, donde comenzaron a describir y a mapear información de este grupo de Ransomware Conti y cómo hicieron el mapeo, no solamente a técnicas, sino también a eventos de seguridad. Y finalmente, la parte que me gustaría compartir con ustedes es cómo ustedes, entendiendo estos conceptos ahora, les he mostrado algunas referencias de cómo poder entender los conceptos de fuentes de datos, componentes y también de cómo empezar un mapeo, pero cómo ustedes también pueden tomar el modelo de referencia, porque ese es el concepto básico del marco de ATT&CK, es un modelo de referencia que ustedes pueden implementar en su organización. Y es difícil definir un modelo que sea único para todos. Cuando uno revisa el concepto de una ontología, una de las características de este tipo de herramienta es que no hay una única manera de poder definir objetos, o sea, fuentes de datos o componentes de datos, sino que también es importante el nivel de abstracción que cada uno tenga, ¿no? Y esto va a depender mucho de la realidad de tu organización. ¿Qué sistemas operativos estás corriendo? ¿Cuál es qué tipo de, digamos, eventos de seguridad estás recolectando? En general, todo ese aspecto es bastante particular en cada organización. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, este es el ejemplo que ya les había mostrado anteriormente de las componentes, relación entre, ¿no? Entre objetos y algunas relaciones que se pueden crear, pero nosotros podemos, por ejemplo, primero, nosotros hablamos de usuario cloud, o servicio cloud, perdón, y usuario, pero ¿qué pasa si en tu organización tú tienes data que de repente te permite, o tú necesitas enfocarte al analizar una técnica, enfocarte en algo más preciso, más detallado? Entonces puedes empezar a crear una jerarquía. Y el usuario como caso general, ¿no? Como una clase general para describir el concepto, pero tú puedes ir creando debajo de eso el usuario, por ejemplo, local, cloud o dominio, ¿no? O cualquier otro aspecto que te permita a ti entender, ¿no? La relación de estos objetos. Y este es un ejemplo bastante bonito que me gustó mucho cuando lo revisé con el equipo de Mairer y también con la comunidad de OpenTree Research. Por ejemplo, File es una fuente de datos bastante interesante, pero hay mucho contexto alrededor de esta fuente de datos. Entonces, puedes empezar a hacer todo, como se le dice, un breakdown, ¿no? Y llegar a elementos más específicos de lo que necesitas. Y la última parte es como les mencionaba, es difícil definir de repente usar palabras o términos que sean para aplicarlos en general, pero uno puede empezar nuevamente, en base a su realidad, ¿no? Empezar a crear nuevas componentes de datos, ¿no? Por ejemplo, si nos enfocamos en la componente 2, modificación de usuario. ¿Qué significa modificación? Muchos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno habla de modificar un usuario, puede estar hablando de cuando uno bloquea o desbloquea un usuario, ¿no? Porque estás cambiando ciertos parámetros de la configuración que hace referencia al usuario, o hasta un cambio de contraseña, ¿no? Entonces,
nuevamente, si tienes digamos, la facilidad de que la data que estás colectando te brinde información de esto, entonces tú puedes empezar a definir cada una de las componentes, extender el concepto, ¿no? De cada componente o fuentes de datos en tu propia organización. Y eso es, digamos, el mensaje principal que tengo para esta presentación antes de terminar es, ustedes mejor que nadie conocen la realidad de su organización, ¿no? Entonces pueden usar los conceptos de fuentes y componentes de datos, de ontología que hemos hablado, para poder, digamos, organizar su programa de seguridad de información desde una perspectiva de data para poder organizarla, identificar objetos para poder describir conceptos, utilizar componentes para poder de alguna manera describir la actividad, ¿no? que está alrededor, encontrar las relaciones y empezar a mapear eventos que ustedes conocen, que ustedes colectan en su organización. Y eso sería todo lo que tengo para hoy, Ismael. Muchas gracias y les dejo un slide de referencias que pueden consultar y por favor, soy parte del equipo de ATT&CK que viene desarrollando este concepto de Data Sources, así que por favor, siéntense en confianza de comunicarme. Uso más Twitter, así que ya tienen el handle al inicio, CyberPanda H, contento de poder ayudarlos y responder sus preguntas. Y aprender también. Es lo que me gusta cada vez que converso con alguien, aprendo bastante.